Durante un patrullaje nocturno en un rancho desierto, uno empieza a sentirse incómodo. En mi experiencia como soldado, había patrullado muchas áreas, pero nunca había sentido una sensación tan persistente de ser observado. La luna llena iluminaba el paisaje, haciendo las sombras más alargadas y siniestras. Decidí explorar el rancho abandonado que encontré en mi camino, aunque mis instintos me gritaban que me alejara. El rancho parecía haberse quedado congelado en el tiempo. Las ventanas estaban rotas y las puertas colgaban de las bisagras. Al entrar, lo primero que noté fue un olor acre, una mezcla de humedad y algo podrido. Mi linterna iluminó una cocina antigua. Había comida a medio comer en la mesa, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Junto a la comida, un plato con restos de sangre seca. El miedo empezó a instalarse en mi estómago. Exploré más adentro, encontrando una sala de estar con una chimenea apagada. La ceniza aún estaba caliente, señal de que alguien había estado allí recientemente. Lo que me desconcertó más fueron las fotos enmarcadas en las paredes. Eran fotografías antiguas, en sepia, pero lo más perturbador era que me vi en varias de ellas. Parecía imposible, pero ahí estaba yo, en diferentes etapas de mi vida, en situaciones y lugares que nunca había visitado. Los susurros comenzaron cuando intentaba racionalizar las fotos. Venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Intenté convencerme de que era el viento, pero los susurros formaban palabras. No deberías estar aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la urgencia de salir se volvió abrumadora. Mientras salía de la sala, vi una figura oscura cruzar el pasillo. Mi linterna falló justo en ese momento, dejándome en la oscuridad. La prendí de nuevo y corrí hacia la puerta de salida, pero parecía que el rancho no quería dejarme ir. Finalmente, logré salir y corrí hacia mi vehículo. Mientras conducía de regreso, los susurros seguían resonando en mi mente. Nunca hablé de esa noche con nadie. Al día siguiente, volví al rancho con un equipo, pero no había rastros de la comida ni de las fotos. El lugar estaba tan vacío como se esperaba de un rancho abandonado. Pero cada noche, al cerrar los ojos, puedo escuchar esos susurros, recordándome que hay lugares donde el pasado y el presente se entrelazan de formas inexplicables. Mi misión era patrullar el Cerro de las Ánimas, un lugar del que había oído muchos rumores. La gente del lugar decía que estaba embrujado, pero nunca había creído en esas cosas. Mi tarea era asegurarme de que no hubiera actividad ilegal en la zona. El cerro era un lugar solitario, cubierto de árboles y con senderos apenas visibles. Mientras avanzaba, el crepúsculo se convertía en noche, y la oscuridad hacía que todo pareciera más ominoso. El primer grito lo escuché cuando el sol se había escondido por completo. Fue un sonido desgarrador, humano, pero lleno de dolor. Me detuve, tratando de localizar el origen del sonido, pero no vi nada. Continué mi patrullaje, y los gritos se hicieron más frecuentes. Cada uno parecía más cercano y desesperado. Pronto, no solo eran gritos, sino también lamentos y susurros. Empezaba a pensar que alguien estaba jugando una broma de muy mal gusto. Decidí investigar más a fondo y seguí los sonidos hasta lo que parecía ser un antiguo altar. El altar estaba cubierto de símbolos que no reconocía y había restos humanos esparcidos alrededor. Todo mi cuerpo se llenó de una sensación de terror. Los gritos eran tan fuertes que parecían resonar dentro de mi cabeza. Estaba paralizado por el miedo, pero mi entrenamiento me impulsó a seguir adelante. Traté de comunicarme por radio, pero solo recibía estática. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El aire se volvió pesado y opresivo. Los gritos cesaron abruptamente y fueron reemplazados por un silencio sepulcral. Empecé a caminar de regreso, pero cada paso se sentía como si algo invisible me empujara hacia atrás. Finalmente, logré salir del cerro y llegar a mi vehículo.
Los sonidos habían desaparecido, pero la sensación de ser observado no. Conduje de vuelta al cuartel, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Al día siguiente, informé sobre lo que había encontrado, pero nadie más escuchó los gritos ni vio los altares. Desde entonces, evito el Cerro de las Ánimas. Los lugareños siguen diciendo que está embrujado, y ahora no puedo evitar creerles. La experiencia me dejó con cicatrices invisibles y una certeza inquietante de que hay lugares en los que la realidad y lo sobrenatural se mezclan de maneras aterradoras. Estaba patrullando una densa área boscosa en la Sierra Madre, una tarea rutinaria que no esperaba que se convirtiera en una pesadilla. La señal de socorro llegó al anochecer. Era una transmisión débil, apenas audible, pero claramente una llamada de ayuda. La señal no debería estar en esa zona, lo que me hizo pensar que algo estaba muy mal. Seguí la señal hasta llegar a un claro en el bosque. Allí encontré equipo militar esparcido por el suelo, pero no había rastro del soldado. Había manchas de sangre en el equipo, suficiente para alarmarme. Decidí seguir las huellas que conducían hacia un sendero oculto entre la vegetación. El sendero era angosto y oscuro, rodeado de árboles que parecían cerrar el paso. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva. Las huellas me llevaron a una cueva que no estaba en los mapas. Dentro de la cueva, el aire era denso y húmedo. Encontré rastros de rituales antiguos, símbolos tallados en las paredes y restos de ofrendas. Mientras exploraba la cueva, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia, como si alguien me observara desde la oscuridad. Intenté mantener la calma y seguí adelante, pero mi linterna empezó a fallar. Finalmente, en la parte más profunda de la cueva, encontré algo que me dejó helado. Había fotos y diarios que pertenecían al soldado desaparecido. Las fotos mostraban imágenes perturbadoras de rituales antiguos y sacrificios humanos. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La sensación de ser observado se intensificó. Decidí que era momento de salir de allí. Mientras me apresuraba hacia la salida, los pasos parecían seguirme, pero cada vez que miraba atrás, no había nadie. Salí de la cueva y corrí de regreso al claro. Las huellas que había seguido hasta allí habían desaparecido. Subí a mi vehículo y conduje de regreso al cuartel, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Informé sobre lo que encontré, pero nadie parecía tomarme en serio. Los diarios y las fotos se habían desvanecido al día siguiente, como si nunca hubieran existido. Desde esa noche, evito esa sección del bosque. Todavía no sé qué le pasó al soldado desaparecido, pero cada vez que patrullo esa área, siento que algo, o alguien, me observa desde las sombras. La Sierra Madre guarda secretos oscuros que quizás nunca deban ser descubiertos. Durante un patrullaje en una carretera rural que atravesaba una serie de cerros, me encontré con un auto volcado al borde del camino. Parecía un accidente reciente, pero no había señales de los ocupantes. El auto estaba vacío, pero encontré manchas de sangre en los asientos y el suelo. Las huellas de sangre llevaban a un sendero que se adentraba en el bosque. Decidí seguir el sendero. La oscuridad se hizo más densa y el silencio era absoluto. Cada paso resonaba como un eco en el vacío. Finalmente, llegué a una cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba en ruinas. Había diarios esparcidos por el suelo, llenos de notas y dibujos inquietantes. Hablaban de desapariciones misteriosas y fenómenos extraños en la carretera. Cada relato era más perturbador que el anterior. Mientras leía los diarios, escuché un susurro. Era un sonido apenas audible, pero me puso los pelos de punta. Me giré para ver si había alguien, pero estaba solo. Decidí registrar la cabaña más a fondo. En una de las habitaciones encontré más fotos antiguas.
Eran imágenes de personas desaparecidas a lo largo de los años, todas vinculadas a la misma carretera. Lo más perturbador fue encontrar una foto mía, aunque yo nunca había estado allí antes. De repente, la temperatura bajó drásticamente y el susurro se convirtió en un murmullo constante. Parecía que las paredes mismas estaban hablando. Sentí un pánico creciente y la urgencia de salir de allí. Mientras corría hacia la puerta, la cabaña pareció cerrarse alrededor de mí. Finalmente, logré salir y corrí de vuelta al sendero. El camino de regreso al vehículo fue una pesadilla. Sentía que algo me seguía, pero cada vez que miraba atrás, no veía nada. Subí al vehículo y conduje de regreso al cuartel lo más rápido que pude. Nunca volví a esa carretera. Informé sobre el auto volcado y las notas que encontré, pero cuando volvimos al lugar al día siguiente, el auto y la cabaña habían desaparecido. Los diarios también habían desaparecido, como si todo hubiera sido un mal sueño. Desde entonces, la carretera ha sido conocida como la carretera del silencio. Los lugareños evitan la zona y yo no puedo culparlos. Cada vez que pienso en esa noche, siento que una parte de mí quedó atrapada en ese lugar, escuchando los susurros de los desaparecidos.